Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar de lo que es el sistema de pump down. Hay que tener en cuenta que este es un procedimiento que se hace en los equipos de refrigeración o climatización, donde se recoge el refrigerante de parte de la línea líquido, la comprendida después de aquí de la solenoide de líquido, evaporador y línea de succión, lo cual se almacena en la descarga del sistema, tubería aquí de descarga como estamos hablando, condensador y especialmente en el recibidor de líquido. ¿Para qué se implementa este sistema? Por lo general tiene un objetivo principal, el cual es evitar el arranque inundado del compresor y golpes de líquido por la migración del refrigerante que se queda en el evaporador, el cual no logra evaporarse y que migra al refrigerante, se mezcla con él en el cárter del compresor y nos crea estos dos fenómenos, los cuales son arranque inundado y golpes de líquido, que ya tratamos en unos videos previos a este mismo. También ahora mismo en los equipos los cuales trabajan con refrigerantes de tipo hidrocarburos o refrigerantes flamables, entonces se utiliza para reducir la presencia de la masa de este refrigerante en el recinto o espacio refrigerado, sobre todo en lo que son en la línea de succión y el evaporador. Entonces más bien se toma como una medida de seguridad para este caso. Con respecto a los equipos que se necesitan para implementar este sistema de apagado por pump down, podemos ver en este caso el presóstato, en este caso dual. Podemos también utilizar un presóstato de baja presión, pero preferiblemente el dual. Necesitamos nuestra válvula solenoide de líquido y un controlador electrónico de refrigeración. Ahora vamos a ver la forma en que funciona este sistema de apagado por pump down. Vamos primeramente a verificar aquí los componentes. Aquí tenemos nuestra solenoide de líquido, vean aquí. Tenemos nuestro presóstato dual en este caso. Vamos a partir de un sistema en el cual ya está apagado. Cuando está apagado, el refrigerante almacena todo ese refrigerante que está desde la salida de la solenoide por toda esta tubería, pasa por el evaporador, ¿cierto? Y se almacena desde la descarga, bien, pasa por la línea de descarga, condensador y recibidor de líquido, correcto. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Debido a que el compresor recoge, vamos a tener una presión baja aquí. En este caso, la presión que yo haya ajustado aquí, la presión de cut out por baja presión. Por lo general, se ajusta en que el equipo apague por una presión entre 1 y 5 psig. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo aquí en un psig. Al llegar a esta presión, simplemente el presóstato da la orden de apagado. Entonces, vamos a ver este equipo. En condiciones normales vamos a tener una presión entre 1 y 5 psig, y ahora cuando damos el encendido aquí del equipo, lo que hace el microcontrolador es encender la solenoide de líquido, y esta permite el paso de refrigerante que está en la línea acá de líquido alta presión y va a conducirse por acá. Eso va a hacer que el manómetro, en este caso, vaya a detectar ese refrigerante que viene y vaya a subir la presión, en este caso 20 psig. Cuando la presión aquí en la línea de succión llegue a la cual yo ajusto, o la presión de cut in, en este caso 20, el presóstato va a cambiar sus contactos internos y me va a dar la conmutación o la orden para que en este caso se enciendan todos los equipos. Veamos aquí, veamos acá, y vemos que se encienden todos los equipos. En ese momento comienza el refrigerante a circular por todo el ciclo. Entonces hay que tener en cuenta dos cosas aquí en este sistema: que el que me controla el encendido y el apagado del compresor y el resto del sistema es el presóstato. Bien, y quien me regula el flujo de refrigerante aquí para apagar es la solenoide de líquido. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando estoy en operación. En este caso tengo mi equipo en operación y voy a apagar el mismo. Hay que tener en cuenta que este sistema, cuando uno diseña el control, debe definir o debe saber cuándo apaga, ya sea por una activación directa, como vamos a hacer en este caso, que apague por baja temperatura o que apague por baja carga de refrigerante, lo cual sería una alarma. Entonces es muy importante definir eso en el diseño. Bien, pero en este caso estamos operando normal y vamos a hacer un apagado por activación. En este caso pasamos a off, el microcontrolador se apaga e inmediatamente la solenoide de líquido se apaga aquí, como estamos viendo, y corta el flujo de refrigerante. Entonces vamos a ver que la presión comenzará a bajar aquí, como estamos observando,
y al comenzar a bajar y llegar a la presión definida aquí en el presóstato de cutout, en este caso un PSI, simplemente el presóstato va a conmutar sus contactos y me va a apagar el sistema como estamos viendo aquí, para volver a la condición inicial a la cual nosotros estábamos. Ahora, ¿cuáles características de control se deben tener en cuenta en este sistema? En primer lugar, que depende del tipo de accesorios mecánicos que yo tengo. Entonces, eso me va a definir muchas situaciones con respecto a las trayectorias de los refrigerantes. También va a depender del tipo de protecciones eléctricas de los compresores y ventiladores. En este caso, si tienen relés térmicos, exactamente, y tienen otras protecciones. Bien, lo otro también depende del tipo de controlador electrónico. Recordemos que los controles electrónicos pueden venir de conservación o de refrigeración y tienen uno o varios puertos de control. Entonces es muy interesante tener en cuenta eso en el manual. También depende del tipo de presóstato que se use. En este caso utilizamos un presóstato de 3 pines, también hay de 4 pines o presóstato de baja y de alta. Entonces también depende mucho de eso. Y lo más importante que debe tener este control es que este control, cuando uno lo diseña, debe diferenciar entre si el equipo está apagando por activación directa, en este caso cuando yo tomé el interruptor, lo abrí y lo cerré, que puede apagarme por baja temperatura o por una baja carga de refrigerante, que en este caso sería una alarma. Por esa razón muchas veces estos controles se hacen con micro PLCs, pero también lo podemos usar con lógica cableada, solamente que prácticamente son sistemas personalizados. Mucha gente me pregunta en el canal si le puedo darle un plano de esto. Entonces yo siempre respondo, pues depende de todo lo que yo tenga allí, tanto en la parte eléctrica como en la parte electrónica. Entonces son sistemas prácticamente personalizados. Bien, les doy muchas gracias por la atención a este video y espero que sepan cómo funciona y por qué se hace el sistema de apagado por pump down. Muchas gracias y nos vemos en otro video.